Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda y en esta ocasión vamos a estar hablando de la paradoja de la gloria divina frente a la humana. Y es importante conocer estos aspectos, pero es bueno definir qué es una paradoja. Y en un término podríamos decir sencillo, es lo que es prácticamente como una especie de idea extraña, opuesta a lo que se considera la opinión general, o también una contradicción lógica, cuyo contenido, fíjese, es verdadero. Ahora bien, también tenemos que ver cómo esto se aplica a la vida. Es como, por ejemplo, decir que las personas nos encontramos en situaciones paradójicas, irónicas o sin solución aparente. Entonces vamos a ver a través de la escritura cómo estos aspectos en la vida son manifiestos, pero vamos a ver cómo el Dios de la Biblia lo utiliza para que nosotros veamos su gloria, para que nosotros entendamos que el Dios de las escrituras baja mediante estos elementos para romper nuestros esquemas lógicos y hacernos entender que Él es el Dios que está por encima de nuestros conceptos. Ahora bien, vamos a trabajar con el documento del libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 8, del versículo 1 al 9, y vamos también a tomar en consideración el libro de Hechos, el capítulo 17, versículos 24 al 28. Por lo tanto, recomendamos que hagamos lectura de tanto el capítulo 8 del libro de los Salmos como también el capítulo 17 del libro de los Hechos, para tener un contexto claro de qué es lo que se presenta en cada uno de estos. La idea central o el pensamiento central se puede distinguir que Dios distingue al hombre con su gloria cuando éste se glorifica con su vida. Y es lo que vamos a ver cómo Dios resalta al hombre con su gloria cuando Él se manifiesta a través de él. Cuando Dios entonces se da a conocer mediante las situaciones paradójicas de la vida para que nosotros podamos entender que es Dios mismo el que está en medio de las circunstancias. Esto que se utiliza de lo que conocemos como el texto áureo o el texto de oro es lo que menciona el Salmo 8, versículo 4, cuando dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Podríamos decir a través de la declaración de este texto que el hombre debe saber tener lo que se llama un concepto acertado de lo que él es, y en ese sentido debe evitar la baja autoestima, porque es único entre todos los seres creados por Dios, pero tampoco debe creerse superior a otros semejantes a tal punto que los menosprecie, porque es Dios quien lo ha creado y su vida depende de él. Y es importante tener este punto claro para que nosotros nos mantengamos equilibrados en ese sentido. Entonces, cuando vemos lo que el Salmo representa, vemos que el hombre, cuando responde a la pregunta ¿quién es él?, es que es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es producto de la casualidad, como la teoría de lo que se llama el Big Bang, ni es el resultado de un largo proceso de evolución, como lo señalaba este señor conocido como Charles Darwin. Entonces, ni mucho menos es una consecuencia de un implante extraterrestre, como lo afirman estas personas,
Además, el hombre tenemos que entender que es creación de Dios, hecho a imagen y semejanza. Solamente el hombre es imagen, semejanza de Dios. Ningún animal, planta o incluso ángel tiene ese privilegio. Un aspecto importante es que el ser humano tiene que comprender acerca de quién es él. Es que es corona de toda la creación de Dios, tal como el mismo Salmo lo indica. Por eso es inferior a un ángel en cuanto a poder, pero al Señor le ha placido colocarlo como la corona de la creación y por otro lado es superior a la mayoría de las criaturas al darle Dios lo que se llama raciocinio y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Una serie de objetivos que tenemos que tomar en consideración y es, número uno, adquirir un nuevo conocimiento sobre el propósito de Dios al crear al hombre. También contemplar con admiración la gloria de Dios que se revela al hombre y aceptar nuestros deberes como fieles representantes de Dios en la tierra. Y esto debe ser considerado a través de este análisis bíblico. Vamos a hacer lectura de los pasajes que se encuentran en el Salmo del capítulo 8, versículos 1 al 9, y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento en el libro de Hechos, versículos 24 y 28 del capítulo 17. Leen de la siguiente manera. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo hecho, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de el mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y en Hechos, versículo 24 y 25 dicen, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. A través de este análisis que vamos a estar presentando, tenemos que tomar en consideración también al menos tres aspectos. Vamos a ver que Dios es digno de alabanza. Vamos a ver la universalidad del hombre o del nombre de Dios, mejor dicho. Vamos a ver su gloria que está en los cielos, el poder de alabanza de Dios. También vamos a ver como segundo aspecto, esto que mencioné anteriormente son subconceptos del primer concepto que presenté. El segundo concepto viene siendo la creación de Dios y la gloria del hombre. Y dentro de esto está la creación
versus lo que es la evolución, como también qué es el hombre delante de Dios, y como tercer concepto es lo que el creador exige de sus criaturas. Vamos a ver dentro de esto que el creador exige que le distingan de los ídolos. El creador también demanda que acepten la unidad del género humano y exige que todos le busquen. Y esto es importantísimo y vamos a trabajar con los mismos. Por eso es que podemos ver que iniciando en el Salmo 8, una de las joyas consideradas preciosas de esta colección poética, su autor, que es David, como se hace constar en el título, se puede notar que fue compuesto y se ha discutido por muchos analistas dentro de este marco poético. Y algunos creen que David lo compuso cuando era eh, ida a la casa de Obed Edom, como lo relata el documento de Primera de Crónicas, el capítulo 13 del versículo 8 al 14, cuando lo trajeron a la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Pero, sin embargo, el salmo en sí nada señala al respecto, pero cuando analizando, usted se da cuenta el sentido de este bello, porque esto es un canto, más bien un cántico. El lector puede imaginarse que fue escrito en un momento en que el autor estaba contemplando los cielos en una noche iluminada por las estrellas y por la luna. Y tenemos lo que se llama a un poeta, a un creyente en el Dios Todopoderoso, describiendo la grandeza de su Creador, la gloria de Él. Entonces vemos en el Salmo 8 un cántico que invita a la meditación. Es por eso que los dos elementos que reúnen constituyen ser lo que se llama una paradoja de gran significado, en donde Él se coloca al Creador frente a sus criaturas y se compara la gloria del cielo con la de la tierra y se dan la mano. Entonces el Señor omnipotente y el hombre potente tal como fue creado. Entonces algunos han titulado este poema como un canto a la creación de Dios o un comentario musical de Génesis 1. Entonces, en este análisis, nosotros podemos titularlo La paradoja de la gloria divina frente a la humana. Ahora, desafortunadamente, el hombre no ha sabido honrar la posición que Dios le asignó desde el principio. Y podemos decir que unas veces se ha considerado lo que se llama indigno de ser administrador de lo que Dios le ha dado en la tierra y ha preferido esconderse como lo hizo Adán después de la caída, en lo que relata el documento de Génesis en el capítulo 3, versículo 8. Pero en la mayoría de los casos el hombre ha abusado de su posición y ha querido independizarse totalmente de Dios en su actitud apóstata, soberbia, egoísta, como lo denuncia el apóstol Pablo en el documento de Romanos en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32. Y a través de este análisis bíblico, nosotros lo que buscamos es la reconciliación de estos dos polos, la gloria que Dios posee en sí mismo y la que le ofrece al hombre a pesar de la degeneración que éste posee. Entonces, para ello tenemos que, lo que nosotros podríamos decir, valernos de la revelación natural que es la creación, de la revelación escrita que viene siendo la palabra de Dios y de la revelación personal que viene siendo Jesucristo. Ahora bien, tomando en consideración ciertos aspectos, queremos indicar que cuando comenzamos a hacer lectura vamos a ver, número uno, que comenzamos hablando de la universalidad del nombre de Dios.
Y ahí es donde nosotros vemos en el versículo 1 una aclamación de júbilo que brota del corazón de un hombre inspirado, no en una luna y las estrellas, sino más bien en el que creó tanta belleza. Y es la manera correcta en que un hijo de Dios debe dirigirse a su Padre Celestial. Y así es que debiera empezar toda la oración en donde los creyentes eleven a Dios. Cuando dice, oh Jehová, Señor nuestro, entonces esta expresión es el nombre, lo que se llama el nombre compuesto de Jehová Adonai, que era usado por los hebreos, o más bien Yahvé Adonai, para distinguir a Dios como creador, como dueño, como señor del universo. Y se puede notar que esta es lo que se llama la primera vez que David no habla por sí solo, sino que usa lo que se llama lo que conocen en gramática como un posesivo plural, cuando dice nuestro. Y aquí se debió a que él quería insinuar que toda la creación y especialmente el hombre debe hacer eco a una aclamación de esa naturaleza. Entonces el corazón agradecido que tributa honra y gloria a su creador viene siendo el mejor altar para ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Entonces, escuchar a través de los labios del rey David, con el acompañamiento del arpa, la expresión, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, es similar a oír el clamor de los serafines, como hablaba Isaías en el capítulo 6, versículo 3. Entonces, los seres celestiales clamaban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, estas declaraciones dan lo que se llama testimonio de que el nombre de nuestro Dios Altísimo o de un Dios supremo se puede ver en los escritos antiguos de los babilonios, de los persas, de los griegos y hasta de los pueblos bárbaros. Ahora, el problema de esto era que a veces lo confundían con sus ídolos o con la materia, o si no, lo imaginaban muy distante tratando con ellos a través de seres intermedios. Entonces David, en cambio, en el Salmo 8.1 declara de una vez y por todas que el nombre del Dios nuestro es universal. Y es interesante este concepto. Entonces, usted va a ver que al final del versículo 1 merece un lugar aparte. Y aquí, cuando dice el dulce cantor de Israel declara, cuando habla de Yahvé Adonai, ha puesto su gloria sobre los cielos. Esto es una gran verdad sobre los cielos. Cuando esta declaración ha siempre estado siempre, mejor dicho, eh, en vigencia contra los panteístas, tanto antiguos como modernos, porque el panteísmo lo que declara es que enseña que todo es Dios. Entonces, esta confusión, por una parte, degrada a Dios al nivel de simple materia creada. Ahora bien, y por otra parte, eleva a cualquier criatura a un nivel divino. Pero en este versículo queda establecido que la gloria de Dios está en los cielos. Esto no es negar la presencia de Dios en la tierra, porque precisamente en el acercamiento de Dios al hombre es la realidad paradójica del Dios hombre y de la gloria manifestada en la tierra. Entonces usted va a notar en el versículo 2 que brota de un corazón sencillo. La traducción de la primera parte del versículo 1 siempre ha sido bien discutida.
en la mesa de los expertos. Entonces es clara la frase cuando dice de la boca de los niños de los que maman. Y allí se usa un término cuando, cuando dice niño que maman y la dificultad está en la palabra hebrea. Entonces, que traducida por muchas versiones incluso es en la traducción que muchos de nosotros utilizamos, que es la Reina Valera. Casi siempre las palabras que son unas palabras que están escritas en el hebreo, que son olai o yanotay, que quiere decir niños. Ahora bien, se traducen como fortaleza, pero en documentos como el Septuaginta se traduce la palabra como alabanza. Entonces, de esa manera citó Jesús ese versículo, especialmente el versículo 2 del Salmo 8, y lo citó en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas viniendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron, dice, y dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar las dos palabras en cuestión, fortaleza y alabanza? Entonces, probable o posible que no lo podamos lograr, pero sí podemos percibir en cada traducción lo que se llama el sentimiento que ocupa el corazón o la intención del salmista. Los niños y aún los más pequeños dan testimonio fehaciente de la grandeza de la gloria de Dios. Y si pudiéramos hacer un juego de palabras, diríamos aquí que la alabanza a Dios es lo que se llama fortaleza espiritual de todo creyente. Entonces, hacer callar el enemigo. Quizás David en ese momento en que componía esta canción de gloria, hacía memoria de casos en que Dios había usado hasta los medios más sencillos para hacer callar al enemigo. Y esto se ha visto en repetidas ocasiones. ¿Quién de los estudiantes no recuerda por lo menos en casos en que la alabanza a Dios y el reconocimiento de su grandeza fueron suficientes para derrotar a Satanás y sus obras malignas? Entonces, si nosotros queremos hacer honor al sentido militar de la palabra fortaleza, podríamos nosotros imaginar a David recordando aquel momento glorioso de su juventud y algunos dicen quizás su niñez cuando venció a Goliat. No fue la gloria de Dios manifiesta a través de él la que hizo como un gran cuartel para derrotar a los enemigos filisteos, o pasaba tal vez en una gritería jubilosa de los niños que tanto agrada a Dios como cuando rodeaban y alababan a Jesús en el templo. Entonces, todas estas cosas demuestran la magnificencia divina. Entonces, tenemos que ver cómo estos elementos, que aunque son paradójicos, dan a demostrar cómo es que Dios se manifiesta. Entonces, tenemos que ver otro aspecto importante entre los versículos 3 y 9, que es lo que señalamos anteriormente, que es la creación de Dios y la gloria del hombre. Entonces, tenemos que ver que en la mente de David no había ni sombra de duda en cuanto al origen del universo. Entonces, desde las diminutas formas de vida hasta las inmensas constelaciones. Y es más, en ningún pasaje de la Escritura se detecta la duda de que hay en la mente de los incrédulos y ateos del tiempo actual. Y no se cuestiona ni se discute la existencia de Dios, sino que se da por sentada. Entonces también lo mismo ocurre en cuanto a la existencia de todas las cosas que hay. Entonces,
fueron lo que se llama, lo que podríamos decir el universo, incluso el hombre. Fueron los materialistas de los últimos 5 siglos los que dieron origen a la teoría de la evolución. Por eso esto explica que en el correr de los millones de años y la casualidad fueron dando origen a lo que existe hoy en el universo. Entonces, mientras que la evolución no ha pasado de ser una teoría, entiéndase bien, teoría, no es ley, la Biblia contiene relato de la obra creadora de Dios. Entonces, los 3 primeros capítulos de Génesis describe en orden todo el proceso creativo de Dios. Es por eso que David, en el versículo 3 del Salmo 8, tanto también como Isaías en el capítulo 45, versículo 12, Jesús en Mateo en el capítulo 19, versículo 4, el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 3, usted va a notar que dieron testimonio del acto creativo de Dios. Y por otra parte, los evolucionistas no pueden responder a preguntas como quién inició el movimiento de todos los planetas y demás cuerpos celestes, o cómo se inició la vida en los animales, cómo se explica la inteligencia del hombre, por qué no han dejado de existir los organismos primitivos, por qué se detuvo el proceso evolutivo del hombre, por qué el hombre siempre busca reverenciar a alguien o algo mayor que él, o en el caso de los ateos, algo que excuse su renuencia a la fe, lo cual no se ve en los animales. Entonces, tenemos que entender que todo esto está aquí señalando la realidad de un Dios que ha manifestado su grandeza aún en la conciencia del ser creado, nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué es el hombre delante de Dios? Y ahí es donde entramos en los versículos 4 y 9, cuando David se hizo la pregunta en el versículo 4, donde se estaba anticipando a los filósofos griegos que se dedicaban a pensar en la inmensa diferencia entre el universo y el hombre. Entonces, eh, ellos hablaban del universo como un macrocosmo, comparando con él al hombre a quien consideraban como un microcosmo, algo pequeño, entiéndase, el microcosmo. Y es bien sabido que en el ser humano existen todos los elementos físicos de lo que está constituido el universo. Pero en esta apreciación que estamos indicando, solamente se considera la materia. Ahora, David, en cambio, se compara con el universo y aunque reconoce la enorme diferencia, no pierde de vista el hecho de que tanto el macrocosmo como el microcosmo son obra de la misma mano del Creador. Entonces, las incontables preguntas, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esta es lo que se llama la expresión humilde de la conciencia que tenía de sí mismo delante de Dios. Entonces, número uno, es una criatura especial. Y es por eso que el versículo 5 vemos como David indica que el hombre no dejará de ser criatura de Dios. Incluso reconoce que hay criaturas de un orden más elevado que el humano. Tal es el caso de los ángeles. No les cuesta trabajo admitir que es hecho un poco menor de los ángeles, pero inmediatamente cobra optimismo al anunciar que el mismo Dios que hizo el hombre lo coronó de gloria y lo coronó de honra. También vemos cómo el apóstol Pablo y el autor de Hebreos citan esta parte del mismo Salmo 8 y la aplican a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo nacido de mujer y de
esa manera asume a Jesús la naturaleza humana en su totalidad y a la perfección. Así que como humano Jesús también echó un poco menor que los ángeles, pero también fue elevado para ser cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Y por tanto, eh, Cristo podemos decir como divino y fue hecho menor que los ángeles y como humano fue coronado de gloria y de honra. Entonces también tenemos que ver que Dios lo ha hecho Señor de la creación y vemos cómo David asegura esto, que el hombre, a pesar de su insignificancia delante de Dios, fue hecho por el Creador mismo para señorear sobre las obras de sus manos. Entonces, podemos ver este trabajo que se le asignó desde el huerto del Edén. Entonces, este orden todavía está en vigencia y es todo lo contrario de lo que suponen los evolucionistas, que los animales son los progenitores del hombre, las demás cosas creadas también están sujetas al hombre. Y lo lamentable es que, como lo señalamos anteriormente, que el hombre no ha sabido hacer buen uso de el señorío que se le ha otorgado. Entonces, lo que tenemos que ir nosotros observando de entre estos aspectos. Ahora bien, también cuando analizamos el tercer punto que habíamos mencionado, que es que el creador exige de sus criaturas. Entonces, vamos a ver que en los versículos 24 y 25 del capítulo 17 de Hechos, vamos a entender mejor el pasaje cuando recordamos lo último que le había sucedido al apóstol Pablo. Entonces, cuando estaba en su tercer viaje misionero, después de haber sido encarcelado en Filipos y habiendo establecido la iglesia en esa ciudad. Dicen que salió hacia la ciudad de Tesalónica y allí había establecido también la obra, pero pronto surgieron problemas y persecución por parte de los judíos. Y luego fue así con Silas y otros hermanos y predicaron, dice que predicaron en Berea y perseguidos allí, dicen que estos misioneros fueron llevados por el mar Egeo a la ciudad de Atenas. Y mientras Pablo esperaba a sus compañeros de viaje, entiéndase a Silas, Timoteo en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, como era de costumbre, primero se reunió con los judíos en la sinagoga, luego habló a los epicúreos, porque esta gente creían que el placer, el hedonismo, entiéndase, era lo más recomendable para lograr la tranquilidad. Entonces, los estoicos, que eran panteístas, racionalistas y negaban la dependencia de Dios, estos consideraban a Pablo como lo que se llamaban un palabrero, y a otros les parecía que era un predicador de nuevos dioses. Entonces, llega el apóstol Pablo a lo que se conoce como el Areópago, que era ese anfiteatro. Entonces era el tribunal supremo de los atenienses, algunos lo comparan de esa forma, ¿no? Entonces, lo primero que hizo en su discurso fue atacar la idolatría en la que estaban ellos sumidos. Entonces les dijo que a ese Dios no conocido era quien él anunciaba. Les hizo ver también que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces también le explicó
que en lugar de ser un Dios que necesite de los hombres, pueda darle el quien da a todo lo que se llama vida y aliento en todas las cosas. Y atacó los errores de los panteístas y los idólatras, haciendo énfasis en que hay que confundir al creador con los ídolos. O sea, y vuelvo y recalco, o sea, él hace un énfasis que no se puede hacer confusión con el Dios verdadero, porque el Dios verdadero se manifiesta y es un Dios que transforma, porque los ídolos ni hablan, no pueden ver, no se pueden manifestar. Entonces se puede notar cómo el apóstol Pablo presenta esta disertación, este discurso para despertar la conciencia de su audiencia. Entonces podemos notar también que los problemas sociológicos del racismo, la división de clases, prejuicios minoritarios, eh, no son algo del tiempo actual, son también del tiempo antiguo. Entonces, también podemos ver que algunos evolucionistas han hablado de varios brotes de vida humana en diversos lugares del mundo, con lo cual quieren lo que se llama explicar las variedades raciales que existen. Pero vemos como el apóstol declara ante sabios de aquella época que el creador de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, el mensaje que el apóstol transmite es uno de unidad y es uno necesario, que es uno que era importante para el tiempo de Pablo y todavía sigue siendo importante para el tiempo hoy en el mundo en que vivimos, especialmente para la comunidad de fe, la iglesia. Entonces, el sermón que emite Pablo en el Areópago, así como cualquier predicación o clase bíblica, tiene un solo propósito, una invitación para que todos busquen a Dios. Entonces, el apóstol Pablo mismo explica que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está escondido ni perdido. Todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la fe, ver cómo nos circunda con su amor y sostiene con su brazo. Entonces, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Y entonces, esto que declara Pablo iba contra los estoicos que pretendían no necesitar a Dios. Y hoy encontramos a muchos que se creen autosuficientes e independientes. Creen poder resolverlo todo sin tener que buscar a Dios. Entonces, nuestro deber es demostrarle que necesitan a Dios y que cuando descubren su necesidad espiritual, entiendan su mano y reciban lo que el Señor sigue ofreciendo. Entonces es importante que nosotros podamos ver cómo Dios sigue interviniendo en la vida de los hombres a través de los medios paradójicos. Entonces, a través del análisis que se ha basado en el Salmo 8 y a través del libro de los Hechos, y especialmente utilizando inicialmente el Salmo 8, como David en una noche de luna, una noche de estrellas, abrió su corazón para expresar la grandeza y la gloria de Dios, al mismo tiempo consideraba su propia pequeñez. Sin embargo, en ese poema del Salmo 8, en muchos otros pasajes bíblicos, también se presentan promesas de que Dios nos ha hecho partícipe de su gloria. Y en primer lugar, Él nos ha dado un sitio de prominencia sobre toda la creación.
Por eso que el ser humano es una criatura especial. Dios formó al hombre y luego sopló para dar vida. Y eso no ocurrió con ninguna de las otras criaturas. Entonces también tenemos que ver como el segundo aspecto, como en el libro de los Hechos el apóstol Pablo, a través de él, hace ver que Dios quiere que sus criaturas lo distingan de los ídolos que adoran a los paganos. Y también quiere que la humanidad sea sola cosa con él. Pues él nos hizo una sola sangre. Bien, él quiere que le busquemos de todo corazón. Él no está lejos de nosotros, él está cerca de nosotros y quiere que tengamos una relación íntima con él. Y es por eso que el mismo Pablo se refirió para que le busquemos a él, nuestro dueño, Señor. Y él es que está dispuesto a transformar nuestras vidas. Esperamos que este análisis ayude a cada uno de nosotros a comprender la importancia de lo que estos pasajes representan y podamos compartirlo con nuestras congregaciones. Bendiciones a todos.